Hola, Julián, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Gracias, Pati. Buenas noches ahí. Eh, Vamos a esperar ya un momento. Bueno, se están sumando. Parece que que hay que solicitar un código y bueno, y costó un poquito de trabajo de entrar, pero bueno, ya que se vayan sumando las demás personas y en un momento eh, comenzamos. ¿Te parece, Pati? Sí, sí, adelante, yo estoy aquí Claro, ya. me- Juan igual, a ver, entonces no hay problema. vas a ver. Hoy está un poquito indispuesta Jenny, no va a estar con nosotros. Tú vas a ir manejando el Uy, no, pues PowerPoint, ¿verdad? teniendo, Sí, yo te doy, bueno, aquí la bienvenida y la gente ya está ya hablando. iniciamos contigo, Pati, y tú nos haces el favor de presentar a Juan Antonio. Bueno, bye. Sí, sí, sin problema. Órale, bye. De México y todas las semanas estamos organizando una semana cultural que está presidida por nuestra vicepresidenta de Cultura y de Artes, Patricia Jiménez, que está aquí con nosotros y nos va eh, a presentar a nuestro invitado especial. Hoy ya es la sexta semana, el sexto seminario o webinar que hacemos de las semanas culturales. Y hoy tenemos un gran invitado y tenemos un gran tema muy interesante para todos aquellos que les gusta el segmento o trabajan o se dedican al segmento de turismo religioso. Hoy vamos a hablar precisamente desde la parte indígena y desde esta gran historia que nos acontece como mexicanos, como pueblo y nuestra principal religión obviamente de la Virgen de Guadalupe, que hoy de verdad cada vez que podemos explorar hay muchísima información, hay, eh, hay mucha información de hace muchos años y es obviamente uno de los motivos más grandes por el que el turismo llega a México, principalmente a visitar a nuestra Virgen de Guadalupe. Y bueno, hoy tenemos un gran invitado. Así que les doy la más cordial bienvenida a la sexta Semana Cultural y quiero presentarles a Patricia Jiménez, vicepresidenta de la asociación de AMAP CDMX, vicepresidenta de Cultura y Arte. Así que gracias y bienvenido y espero que disfruten este momento, este rato, para aprender muchísimo de esta historia. Adelante, Pati, gracias, bienvenida. Gracias, Julián. Buenas tardes, pues queridos amigos, nuevamente les doy la bienvenida a esta sexta edición de los webinars culturales de la MAP. Y como siempre, tenemos invitados de lujo. En esta ocasión tenemos con nosotros al ingeniero Juan Antonio Montalvo Bochicoa. Él es ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es especialista en mecánica de suelos y estructuras con un historial enorme en su carrera. Pero hoy, en esta parte de su hobby, de lo que le gusta en la vida, pues nos va a platicar sobre la Virgen de Guadalupe y lleva nada menos que más de 45 años platicando sobre la Virgen de Guadalupe como un tema de interés personal. Esta plática la he dado más de 50 veces, desde pequeños grupos hasta grupos mayores de 500 personas. Algunos de estos grupos han sido a escuelas particulares y de gobierno, asociaciones católicas y grupos parroquiales, a la cárcel de Veracruz ante 400 reclusos como una obra social, al Instituto de Investigación Guadalupana, ha tenido entrevistas y resumen en programas de televisión y ha hablado también a grupos de profesionales en empresas, en Club Rotario, en patronatos. Juan es casado desde hace 36 años y tiene 7 hijos. Es un agente de familia, de hogar y caray, pues seas bienvenido Juan y pues el micrófono es tuyo. Muchas gracias por darnos esta charla que sé que va a ser muy interesante. Gracias Juan, adelante.
Bueno, buenas tardes. Nada más para orientarme. ¿Me veo bien? ¿Se escucha? Sí, sin problema, Juan. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a iniciar esta plática de la Virgen de Guadalupe que trata específicamente del mensaje indígena que les transmitió la imagen a los indígenas. La Virgen de Guadalupe ha sido estudiada desde hace muchos años, nada más 450 años de estudios, y ha habido estudios religiosos, históricos, pictóricos, de las estrellas, de los ojos, de los pigmentos. Se ha escrito de esta imagen pues cientos de libros. No es una pintura cualquiera, porque sabemos que las pinturas de la Virgen en todo el mundo son miles, pero ninguna pintura de la Virgen tiene ese mundo de investigaciones. Entonces, nosotros solo vamos a ver un pedacito muy pequeño, tratando de hablar un poquito de historia, una pincelada de historia de México, de los aztecas principalmente y del proceso de la conquista. Vamos a hablar un poquito de la simbología que presenta la Virgen y que les presentó a los indígenas. Otro punto interesante de introducción es que todo lo que vamos a platicar ahorita del mensaje indígena no es algo que supieron los españoles, porque a veces se dice que los españoles inventaron la historia. Imposible. Lo que vamos a ver hoy de este mensaje indígena en el hecho guadalupano, en la tilma de Juan Diego, es algo que se empezó a estudiar fuertemente con Miguel de León Portilla allá por los 60, 70. Miguel León Portilla murió el año pasado. O sea, es algo totalmente nuevo que se ha venido descubriendo. Bueno, conforme vayamos avanzando, ustedes verán el desarrollo. Trataré de hacerlo conciso, transmitiendo el pensamiento indígena y cómo la Virgen se les mostró a ellos. Siguiente. Este nada más es muchas gentes, y es un solo dato pequeñito, pero así hay cientos de datos, de gente que dice, no, es que esta imagen es tal cosa, y la pintaron en tal tiempo, y le hicieron esto. Está lleno de fantasías, de gente que hace comentarios, pero a la hora de que estudiamos cantidad de datos que tenemos a través del tiempo, por ejemplo, yo nada más traje como un dato que me han dicho mucho, pero es que la Virgen de Guadalupe era la guadalupana de Extremadura, España, y que la trajeron los españoles. Bueno, pues miren, vean lo que es la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, y vean que no tiene ningún parecido a la pintura de la Virgen de Guadalupe, que es totalmente distinta. Pero esto nada más es un dato, insisto, para que vean que lo importante es enfocarnos en lo que es la tilma de Juan Diego. Siguiente. Vamos a empezar con unos antecedentes prehispánicos que aquí se darán un puntito más, por favor. Siguiente, no, eso. Ok. Miren, el pueblo azteca fue el último pueblo que llegó al Valle de México. Y además, cuando llegan los españoles, ellos llevaban prácticamente 160, 170 años de haberse establecido en el valle. Al valle llegaron muchos distintos grupos, muchos de ellos nahuas, pero que venían de distintos lugares y se fueron estableciendo. Y unos en Chalco, y otros en Azcapotzalco, y otros en Texcoco, y otros en Chapultepec, y eran distintos grupos que se fueron estableciendo en este lago que era bellísimo. Y los últimos que llegaron fueron los aztecas, después de haber estado
ustedes saben que nos dice la historia, que estuvieron dando vueltas por todas partes como 200 años para por fin llegar a establecerse al lago. Cuando llegaron, pues fueron malvenidos, nadie los quería, y les permitieron que se establecieron en el centro del lago, donde estaban unas islotes llenos de nopales y llenos de serpientes. Y los que los dejaron entrar ahí dijeron, pues mira, ahí que las serpientes los piquen y se mueran todos. Pues miren nada más que resulta que exactamente en esos islotes con nopales y vieron un águila devorando una serpiente, es donde ellos tenían desde sus ancestros que se tenían que establecer y establecer su ciudad, México Tenochtitlan. La ciudad México Tenochtitlan era esa ciudad, no era México país, sino era México Tenochtitlan. Y eso a los aztecas los tenían un signo distintivo, que eran un pueblo guerrero. El dios que los guiaba era Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Y ahorita vamos a ir hablando de algunos mitos más al detalle para que vean lo que era este pensamiento religioso de los aztecas. Ellos eran el pueblo que tenía que diariamente apoyar a sus dioses para que al día siguiente volviera a nacer el sol. Ahorita les voy a decir un ejemplo muy sencillo. A la hora que nosotros vemos salir el sol, sale de la unión de la tierra y el cielo. Entonces el sol nace de la tierra y del cielo. Después da vuelta por toda la bóveda celeste y se vuelve a meter a la tierra y en donde está unión con el cielo. Entonces, el sol nace todos los días y el sol puede morir y no volver a salir mañana. Pero ¿quién está en la noche? Pues en la noche sale la luna. Entonces, el sol está relacionado con todo lo bueno de la vida. Se alimentan, les da calor, pueden trabajar, se desarrollan y en la noche viene la oscuridad, el frío y el no saber si el día siguiente saldrá el sol. Para nosotros es algo que no tiene sentido porque sabemos lo que es la rotación y la traslación y el sistema solar, pero para ellos no lo sabían. Ellos todos los días sufrían de que al día siguiente no fuera a salir el sol. Bueno, y la misión del pueblo azteca era ofrecer los sacrificios necesarios para dar los corazones y la sangre a ese sol que se nutría diariamente para volver a salir. Bueno, los aztecas al llegar, les digo, fue el último pueblo que llegó al valle. Ellos no traían una cultura muy grande, pero al establecerse y al empezar a desarrollarse como llegaron a ser el pueblo más fuerte, ahorita veremos otros datos, pues llegaron a establecerse y integraron a sus cultura, a sus creencias, los mitos que tenían los de Texcoco, los que estudiaron que venían de los teotihuacanos, etc. Entonces ellos integran sus mitos más los que ellos traían. Y ahorita los vamos a platicar. Un dato también importante para ir poniendo bases es que todo lo que tenía que ver con el paraíso es de donde veníamos nosotros y a donde vamos a ir. En el paraíso también están los dioses. Entonces, la relación en la tierra con el paraíso, con el cielo, que además tenían 9 cielos, pero con sus cielos, la única forma que ellos tenían de comunicarse era a través de las flores, de los cantos y del agua. Todo lo que tenía que ver con flor, con canto y con agua, era la forma en que en esta tierra nos comunicamos con la otra vida, vamos a decir. Y también es importante el color del jade. El jade es un material que se usaba para todo lo que tenía que ver con los ritos. El jade es un material divino. Todo lo que tiene el color verde jade está relacionado con ese mismo paraíso. Siguiente.
Vamos a ver, en la vida diaria, ya empezamos a platicar, ellos tenían ese que acabo de platicar, el temor al desequilibrio cósmico, que al día siguiente no fuera a salir el sol. Para eso, el sacrificio humano, muchas gentes cuando lo vieron, cuando llegaron los españoles, y después en la historia, muchas gentes estudiosos pensaban que estos sacrificios era un acto pues tremendamente inhumano, pero a la hora de estudiar al detalle la razón de sus sacrificios humanos, era un acto totalmente necesario para el ciclo de la vida. Y era la forma en que el dios Quetzalcóatl, y en este caso Huitzilopochtli, los había ayudado para vivir, y ellos diariamente ayudaban por medio de los sacrificios humanos a que el sol continuara viviendo. No sé si han oído ustedes hablar de los ciclos que le llamaban el cuarto sol, el quinto sol. Esos son ciclos de vida que duraban 52 años. Según la mitología de los aztecas, ya estábamos en el quinto sol, viviendo el quinto sol. Y ese quinto sol pudiera terminarse, ese ciclo, ese siglo azteca pudiera terminarse en cualquier momento durante el año de 1519, que era cuando terminaba ese ciclo de 52 años. Pero ellos estaban sabidos de que si continuaban haciendo sus sacrificios y Quetzalcóatl, o el dios sol, lo aceptaba, ellos iban a darle más vida dentro de ese ciclo. Entonces ellos tenían ese año 1519, que era la terminación del ciclo del quinto sol, como algo pues muy, muy crítico en sus ciclos de vida. Siguiente. Otro más, por favor, para que aparezcan las letras. Más, por favor. Más letras. Otro más. ¿Le podía picar otro más, por favor, para que salgan más letras? Eso. Gracias. Bueno, más o menos tuvimos un detalle muy pequeñito de cómo estaba la idea de estos indígenas y cómo estaban en una situación de duda de qué iba a suceder. Bueno, y entonces exactamente en 1521 sucede que se descubre ya América, y en 1524, 1500 empezaron a llegar ya más gentes. En 1521 es cuando se sucede la conquista. Y habían llegado, perdón, desde 1514, 16, empezaron a tener contacto con la tierra. Y empezaron a ver los indígenas que llegaron por el Golfo de México. La conquista, les voy a dar dos ideas muy sencillitas, que creemos que los españoles llegaron aquí a nosotros, que éramos México, y después en la independencia nos liberamos de los españoles y los españoles se fueron. La realidad histórica es que México no era lo que conocemos como México. Ya dijimos, México Tenochtitlan era la Ciudad de México. Todo lo que era la zona mesoamericana, que es más o menos de la mitad de México para el sur, estaba llena de las distintas culturas. Por un lado los zapotecas, por otro lado los tlaxcaltecas, por otro lado los tarascos, etcétera. Y hasta los mayas que son tan conocidos. Pero cada uno de ellos tenía su territorio, tenía sus dioses, tenía su lengua, y no era una unificación. Lo que le llaman el imperio azteca tampoco era un imperio.
era la sojuzgación que había hecho la ciudad-estado de México Tenochtitlan sobre todos los demás. Y los tenía sometidos o para el tributo o para tener guerreros con los cuales pelear y tener gente para llevarlos vencidos para ofrecerlos en sacrificio. Entonces, cuando llega Cortés y se da cuenta que todo Mesoamérica estaba prácticamente sojuzgada por los aztecas y que había un enojo y un odio muy grande, ya fuera por los tributos o por las guerras floridas para conseguir corazones y sangre, todos los demás tenían un odio muy grande hacia este grupo tan belicoso. A la hora de que llegan los españoles, eran alrededor de 400, y luego en las primeras batallas que tuvieron se murieron. Y ya cuando llegó Cortés a presentarse con Moctezuma, pues prácticamente ya quedaban 300 españoles. Lo que sabemos de las batallas, pues que describe Bernal Díaz, por ejemplo, y otros historiadores, las peleas eran de 100,000 indígenas contra 150,000 de los aliados de los aztecas. Estábamos hablando de cientos de miles en las batallas, pero eran nada más 300 españoles. Ya después llegaron otros más, pero no llegaron a 2,000. La razón es que Cortés, vamos a decir que astutamente, se une con todo ese descontento de los indígenas para vencer a los aztecas. Bueno, una vez que los vencen, también, insisto, aquí estamos dando unas pinceladas de historia, los indígenas, principalmente los tlaxcaltecas y los cholultecas, se unen como una etnia muy fuerte y muy cercana que tenían al Valle de México, se unen con Cortés, y así poco a poco, a la hora de las batallas, unos se unieron con los aztecas, la mayoría se unió con Cortés y con los tlaxcaltecas, y en las batallas finales los vencieron. ¿Pero qué sucedió al vencerlos? Pues que después de eso, los que quedaron sojuzgando a todo el territorio fueron los españoles. Aquí también un dato muy rápido: los españoles tampoco no eran la España que conocemos. Los españoles, principalmente los que llegaron, eran de Castilla, y todavía en esa época España no estaba integrada totalmente. Entonces, ni los españoles eran España, ni los aztecas eran México. Creo que con esta idea ya habrá que estudiar un poquitín más para ver las diferencias y los detallitos de esto. Pero una vez que terminó la conquista, el pueblo indígena, los aztecas y los que se unieron con los conquistadores, quedaron en una derrota total, porque los sojuzgaron y llegó un nuevo rey, que era Carlos V, llegó unas nuevas personas y los sojuzgaron a todos. Y hubo una decepción gigantesca en todo el pueblo indígena. Tanto que se habla de ya, exactamente después de eso, una vez que llegaron los españoles, llegó la viruela. Y entre las guerras de la conquista más la viruela, murieron muchísimos indígenas. Adicionalmente de que murieron, resulta que su mundo no se acabó como ellos pensaban. Ellos creían que una vez que ellos ya no le dieran los sacrificios humanos a Huitzilopochtli, pues ya no iba a salir el sol y los iba a destruir la noche. Y resulta que todo continuaba igual. Entonces su decepción también era con respecto a sus dioses, porque toda esa matanza, toda esa muerte, todos esos sacrificios para darle la sangre al sol para que saliera al día siguiente durante la noche, resulta que no pasó nada. Entonces estaban decepcionados de su derrota, estaban decepcionados de la forma en que habían sido
desplazados por los españoles en el gobierno. Estaban decepcionados de su propia vida y de sus dioses. Todo lo que creían no tenía fundamento. Hay escritos de esa época, historiadores indígenas, que comentan que la gente se estaba dejando morir, preferían morir a seguir en esta vida porque todo lo que les habían enseñado resultaba que era, pues vamos a decir, falso o un fraude. Siguiente. Ahora vamos a ver los principales mitos, no son los únicos, simplemente son los principales que creaban ese problema, vamos a decir, de la batalla cósmica, de ese salir el sol y morir el sol diariamente. Siguiente. Siguiente para que aparezcan las letras. Otro más. Oh, gracias. Como dijimos, los aztecas tomaron de sus vecinos cultura y tomaron sus mitos. El vecino, y además era parte de sus aliados más importantes, Texcoco se alió con los aztecos, que era la de la Triple Alianza, y de Texcoco toman este mito, bueno, pero no era un mito, en este caso, esta creencia. El rey Netzahualcóyotl vivió como 50 años antes de que llegaran los españoles. Y el rey Netzahualcóyotl era un filósofo y él en sus elucubraciones mentales o en sus meditaciones llegó a conocer que existía un verdadero Dios por quien se vive. Ese era el nombre que él le dio, verdadero Dios por quien se vive. Y ese Dios, él era un único Dios que la visión de Nezahualcóyotl era distinta a todo el politeísmo de todas las culturas mesoamericanas, porque todos eran politeístas. Pero en el caso de Nezahualcóyotl llegó al convencimiento de que existía un solo Dios. Es más, enfrente del Gran Teocalli, de acuerdo a lo que comentan historiadores, existía un templo en el centro de México, Tenochtitlán, existía un templo al verdadero Dios por quien se vive. Ya ven que ellos tenían, pues, los más importantes de los aztecas era el templo mayor, donde se encontraba hasta arriba el dios Huitzilopochtli y al lado el dios Tlaloc, que eran los dioses más importantes de los aztecas. Pero tenían muchas otras pirámides alrededor donde también se les daba culto a otros. Bueno, pues una de las pirámides era para el verdadero Dios por quien se vive, que les había enseñado Nezahualcóyotl a los aztecas. Siguiente. Los toltecas. Quetzalcóatl fue, de acuerdo a los mitos indígenas de los toltecas, que es más o menos, los toltecas son el pueblo fundador de la mayoría de todos los demás pueblos que se fueron desarrollando y después fueron en sus caminatas de un lado a otro por el país. Los toltecas es la cultura madre de la mayoría de los demás, porque son más antiguos, y desde ahí viene el mito de Quetzalcóatl. El mito dice que Quetzalcóatl era un hombre blanco y barbado, no era un dios, simplemente era un hombre que él fundó la ciudad de Tula, él les enseñó artes y oficios, o sea, les enseñó muchas formas de trabajar y ganarse la vida, y Quetzalcóatl no muere, sino se va por el Golfo y promete regresar en el año 1 Acatl, que es en 1519. Fíjense nada más qué coincidencia tan gigantesca. Lo tienen en los mitos por cientos de años antes de que llegaran los españoles y
el señor Quetzalcóatl se fue por el Golfo y prometió regresar en 1519. Hay estudios que dicen que los toltecas empezaron con los sacrificios. Hay otros que dicen que todavía no, que ellos no lo usaron. Pero bueno, todavía sigue en estudio. Ahorita lo vamos a dejar como que apenas aparecen, pero no como tan fuertes como lo tenían con Huitzilopochtli y los aztecas. Siguiente. Tenemos ahora el mito de Teotihuacán, que toda la ciudad fue construida en base a ese mito. Fíjense nada más cómo estas culturas, estos pueblos indígenas de México, cada uno de ellos tenía su visión religiosa muy, pero muy grande. Y ellos vivían y fundaban sus ciudades en base a su sentido religioso. Quetzalcóatl, todo mundo hemos ido a Teotihuacán, es el dios bueno, es el dios sol, la pirámide del sol, y todo mundo conocemos Tezcatlipoca, el dios luna, que es el dios de la noche. Yo le puse bueno y malo, pero uno es el dios que está relacionado con todo lo bueno que les pasa en el día, y en la noche, pues, si gana Quetzalcóatl, perdón, si gana Tezcatlipoca, pues ya al día siguiente otra vez no podrá salir el dios sol. Ahora vamos a platicar tantito de este mito de Teotihuacán. Siguiente. ¿Qué nos dice este mito así, vamos a decir, resumido? En otro sol, en otro ciclo anterior, los hombres vivían muy felices en la tierra y Quetzalcóatl era el dios que los, vamos a decir, los mimaba. Y el género humano se llevaba muy bien con Quetzalcóatl. Tezcatlipoca, por envidia, porque no lo querían, vamos a decir que la raza humana, en un acto de enojo y por envidia a Quetzalcóatl, que Tezcatlipoca mata a todos los seres humanos, los destruye. Y entonces ya se quedan ellos allá en un lugar de los dioses. Pero Quetzalcóatl estaba muy triste porque se habían muerto todos los seres humanos. Entonces Quetzalcóatl, en un acto de bondad, se acerca al lugar donde estaban todos los huesos de los hombres, los recoge, los une y se corta las venas Quetzalcóatl y con su sangre más los huesos de los seres humanos los vuelve a la vida. Y vuelven a salir los seres humanos, fíjense qué interesante, de la unión de los huesos humanos y la sangre del dios Quetzalcóatl. Entonces Tezcatlipoca otra vez se enoja contra Quetzalcóatl y lo destierra. Aquí, si se dan cuenta, Quetzalcóatl promete regresar otra vez en el año de 1519, en el quinto sol, en el año 1 Acatl. Aquí, si se dan cuenta, es una combinación de este mito tolteca y teotihuacano. El siguiente. Vamos a hablar del mito azteca, que ya es el propiamente de los aztecas, de México, Tenochtitlán, de la ciudad de los aztecas. Un dato también, para no hacernos bolas, los aztecas estaban en México, Tenochtitlán, eran distintos a los de Texcoco, eran distintos a los de Tlatelolco, eran distintos a los de Coyoacán y a los de Chalco, etcétera. Eran solo el pueblo que estaba en la ciudad-estado México Tenochtitlán. Por estos dioses que vamos a platicar ahorita son la base de este pueblo y en el centro, y que fueron los que generaron toda esta relación de los sacrificios. Empieza con la Coatlicue Tonantzin.
La Coatlicue-Tonantzin, ustedes lo ven, estas dos esculturas de piedra se encuentran en el Museo de Antropología, en la Sala Azteca. Bueno, la Coatlicue-Tonantzin era la diosa Madre Tierra Virgen. Tenía un santuario exactamente en el Tepeyac. Ahí había una pirámide y ahí había un pequeño templo para la Coatlicue, a las faldas del cerro del Tepeyac. Bueno, ¿y qué nos dice el mito azteca? Pues que la Coatlicue era la madre de la Coyuxauhqui, que es la luna, y la madre de las estrellas. Aquí le llaman los surianos, pero es por sur, del sur, gente del sur, que son las estrellas. Entonces, la Coatlicue tuvo a la luna y a las estrellas porque ella era la madre tierra que se unió con el Padre Cielo. Entonces, la madre tierra y el Padre Cielo engendraron a la luna y a las estrellas. Un día barriendo la Coatlicue su templo en el Tepeyac, encontró unas plumas de colibrí y las guardó en su vientre y quedó virginalmente embarazada. Siguiente. A la hora de que decimos una virgen madre tierra, está rara que sea virgen, pero yo había tenido a la Coyuxauhqui, a la luna y a las estrellas, pero así la llaman. Había tenido virginalmente a Huitzilopochtli. Fíjense, luego la gente creería que son similitudes con la religión católica y son situaciones históricas que son totalmente con distintas bases y distintos datos históricos. Estos mitos son desde antes de que llegaran los españoles, no son ahí una mezcla rara de lo que oyeron de los españoles. Entonces la Coyuxauhqui, que es la luna, duda de su madre y duda de ella porque dijo, le fuiste infiel a mi Padre del Cielo, por lo tanto te voy a matar. Y las estrellas la asusan, las estrellas la motivan a que mate a la Coatlicue. Entonces, como ya se estaba desarrollando dentro de la Coatlicue Huitzilopochtli, que es el dios Sol, el dios de la guerra, y al conocer desde el vientre de su madre que la luna y las estrellas la iban a matar, nace y se va a pelear contra la Coyuxauhqui, la tira del cerro y a las estrellas las hace huir al cielo. Por eso es que las vemos tan chiquitas y tan lejanas, porque Huitzilopochtli solo pudo destruir a la luna. Ahí ven ustedes abajo cómo la despedaza. Y las estrellas se van muy lejos para que no las alcance Huitzilopochtli. Siguiente. Este es otro mito. Una vez más, en el Templo Mayor, hasta arriba, estaba el altar, vamos a decir, de Tlaloc y el altar de Huitzilopochtli, en la misma pirámide muy grande, en el mero centro de México, Tenochtitlán. El dios Tlaloc es distinto al dios de la guerra. ¿Por qué? Porque es el dios de la lluvia. Lo ven ustedes en el Museo de Antropología. Y ¿qué es? Este es un dios muy grande y muy bueno. ¿Por qué? Porque nos da la lluvia por lo que vamos a poder comer, vamos a poder sembrar, y bueno, pues el agua es la lluvia y es el contacto con el cielo. Recuerden que el agua, las flores y los cantos es la unión de esta tierra con el paraíso. ¿Y qué decía el mito de Tlaloc? Bueno, pues el mito de Tlaloc es muy simpático, y perdón por la palabra simpático, pero ellos creían que Tlaloc era tan bueno, que si nos aventaba el agua a cubetazos, pues nos iba a matar de tanta agua. Entonces, lo que él hacía primero es que ponía una malla en el cielo, que son las nubes, y luego agarraba los grandes cántaros de agua gigantescos y los rompía. Por eso es que oímos los truenos.
Entonces se rompen los cántaros, el agua cae, pero entra en la malla y el agua, en vez de matarnos aquí en la tierra, porque nos manda muchísima agua, llega por medio de lluvia. Entonces, el agua nos hace mucho bien y el que se encarga de hacer la lluvia y no que sea una alud tremendo de agua, pues es lo que nos da todo el bien, pero en gotitas. Siguiente. Aquí ustedes ven el Templo Mayor, que es lo que les he estado diciendo. Esta es un dibujo de cómo, de acuerdo a los datos históricos de cuando llegaron los españoles, cómo era el Templo Mayor. Y ahí ven ustedes hasta arriba cómo se encuentran los dos, vamos a decir, templos al detalle. La otra es la pirámide del Templo Mayor y hasta arriba está Huitzilopochtli y Tlaloc. Bueno, aquí es interesante ver que otra vez, así como Teotihuacán se fundó en base al mito de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, aquí todo el centro ceremonial de los aztecas se funda en base al mito de Huitzilopochtli. Hasta arriba tenemos a Huitzilopochtli y ahorita en la siguiente lámina vamos a ver a la Coyolxauhqui, que la encontraron cuando se hicieron las excavaciones del Templo Mayor, se encontró en la base. Pero bueno, ustedes imagínense que están en México, Tenochtitlán, en una gran celebración con los sacrificios humanos de todas las tardes, porque está el sol metiéndose. Hay que ayudar al sol con la sangre de los corazones para que se alimente el sol durante la tarde, agarre fuerza y al día siguiente vuelva a poder salir y no se quede oscuro en manos de la Coyolxauhqui o de Tezcatlipoca. El siguiente. Esta es la Coyolxauhqui, que todos ustedes la conocen. Está también, esta está en el Museo del Templo Mayor en el centro. La encontraron así tal cual, está toda desmembrada porque la desmembró Huitzilopochtli y estaba en la parte baja de la pirámide. Ya lo comentamos que todos los sacrificios se hacían durante la tarde para darle fuerza al sol para salir al día siguiente. Siguiente. Aquí tenemos ahora, ya vamos a entrar a la imagen, pero todavía tenemos que ver unas situaciones de costumbre y que estaban totalmente arraigadas. Estas costumbres lo tenían los indígenas muy arraigadas, porque era de centenares de años en cómo ellos se comportaban y cómo se comportaban con sus mayores y cómo se comportaban con sus autoridades. Cosa que los españoles no lo entendieron en lo más mínimo. Los españoles eran muy rupestres en su trato y los indígenas eran muy exquisitos en su trato. Y eran, vamos a decir, que eran muy educados y los españoles no eran educados. Bueno, aquí vamos a ver unas costumbres sociales. Un inferior no le podía dar la espalda a los superiores. Cuando un sacerdote entraba al templo de Huitzilopochtli, tenía que darle la cara y no le podía dar la espalda, porque el único que podía dar la espalda a un inferior era el que era el superior. Y como Huitzilopochtli pues, estaba ahí como en su altar, pues el sacerdote entraba de frente y salía de frente. Tampoco lo podía ver directamente a la cara. Volteaban la cara para un lado o para el otro para no verlo de frente. El único que podía ver de frente era el superior. Eso, así como pasaba con el dios, también pasaba con Moctezuma. La gente se acercaba a Moctezuma de frente y se retiraba de frente, no le podía dar la espalda y también no lo veían a la cara. Vamos a ver unas costumbres guerreras. A la hora de pelear, que fue otra de las grandes razones de por qué los indígenas, siendo cientos de miles,
pues no perdieron en las batallas, además de que tenían otros cientos de miles a favor, que eran los tlaxcaltecas y los que se habían aliado, pero los mismos españoles en la batalla mataban a sus adversarios. En cambio, los indígenas en la batalla trataban de ganarle a su contrincante, vencerlo, pero no matarlo. ¿Por qué? Porque era para el sacrificio. Una vez que era vencido el contrincante, dejaba las armas y estaba vencido. Y ya no se iba a escapar, ya estaba vencido. En la batalla el vencedor, una forma de mostrar que había vencido es que le ponía el pie encima. Y ya de ahí lo agarraban y se lo llevaban al sacrificio. También sucedía que si el vencedor, imagínense que ustedes vencían a un caballero águila y el caballero águila traía una capa de plumas, o un caballero jaguar, entonces traía la piel del jaguar. Bueno, pues el que lo vencía le tomaba esa piel y se la ponía. Quería decir que lo había vencido. Y además tomaba, vamos a decir, que las fuerzas de esa águila o las fuerzas de ese jaguar y las absorbía al ponerse esa, vamos a decir que esa capa. Entonces, aquí también es muy importante, el ponerse la capa significaba que ya lo había vencido y tomaba sus atributos, o lo pisaba y ya con eso te vencí, y el otro ya los tomaban y se los llevaban al sacrificio. Siguiente. Bueno, prácticamente esos mitos ya se terminaron, que son muchos más, insisto, esto es una invitación a que estudien. Hay libros y libros de todo esto, que es interesantísimo toda la situación histórica, pero vean este códice. Este es un códice indígena. Vean las figuras, vean los colores, vean la posición, y todo tiene simbología. El color, el glifo que está enfrente, la situación en cómo están ellos. Todo un indígena que estaba acostumbrado a ver este tipo de pictograma, pues lo entendía nada más con verlo. Y aquí aplica el que más vale una imagen que 1000 palabras. Todo lo que, yo no sé qué dice todo este, vamos a decir, este códice, pero podrían escribirse hojas y hojas y hojas diciendo lo que significa esto. Bueno, pero esta figurita a los indígenas les decía todo en un instante, porque ellos estaban acostumbrados a leer pictogramas, a leer estos ideogramas. Y adicionalmente, si ellos no lo sabían, porque había gente que estudiaba para hacer los códices, ellos sabían explicarlos y la gente los entendía nada más de verlos, porque su mente estaba hecha para leer esto. A nosotros no nos dice nada, pero a ellos les decía todo y en un instante. Siguiente. Los misioneros, aquí históricamente hay muchísimo que leer de los misioneros, pero yo les voy a decir unos datos muy sencillos. Los misioneros, para 1531, que se aparece la Virgen de Guadalupe, llegaron muchísimos, muchísimos, eran 29, llegaron en 1529, y los primeros 12, que varios se murieron, llegaron en 1524. A la hora de que dicen que los misioneros ya sabían e inventaron la Virgen, inventaron todo, eso es otra mentira histórica, porque para cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, había alrededor de 40 misioneros y había entre 15 y 20 millones de indígenas. Los que ya se estaban convirtiendo eran unos cuantos. Todavía no se establecían correctamente las escuelas donde los misioneros empezaron a educarlos.
Recuerden que en 1521 cae Tenochtitlan en manos de Cortés, y en 1531, exactamente 10 años después, se aparece la Virgen de Guadalupe. Todo lo que ustedes leen o que hemos leído de las conversiones en masa y que los misioneros se cansaban de bautizar 5,000 gentes en un día, fue después de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Antes, los indígenas no creían en esos dioses, estaban decepcionados como ya dijimos hace rato, de todo lo que habían creído, habían sido sojuzgados, estaban decepcionados de los españoles, y entonces, en esa situación de desesperación hasta con la vida, es cuando se aparece la Virgen de Guadalupe. Y es cuando empiezan las conversiones en masa, que en los escritos históricos de los misioneros no saben ni por qué se convierten, porque ellos no se... Acuérdense además que ellos no hablaban el idioma náhuatl, sino tenían traductores. Imagínense cómo iban a estar convirtiendo en masa a cantidad de indígenas si no había ni los traductores necesarios para poder estar haciéndoles esas traducciones de lo que es el mensaje de una cristianización. Siguiente. Ahora sí, vamos ya en esta última parte de la plática, con todo lo que platicamos de los mitos y de las costumbres, a explicarles lo que les transmitió este ayate de la Virgen de Guadalupe. Nosotros como occidentales, ¿qué vemos? Pues vemos una imagen de la Virgen como hay miles en el mundo. Ahí está la Virgen, está parada sobre una luna, como tantas hay, ahí está el querubín, ahí están los rayos, o sea, pues ahí está la Virgen. Y así lo vieron los españoles. La Virgen de Guadalupe a los españoles, lo único que dijeron es una imagen más de la Virgen. Ah, pero ellos sí creían que había sido venida del cielo, porque además las apariciones de la Virgen en España tenían varias. Entonces dijeron, pues miren, ya tenemos otra aparición. Pero para los indígenas, esta imagen de la Virgen de Guadalupe les cambió la vida. Y vamos a empezar con la explicación. Siguiente. Bueno, lo primero, el mito de Tlaloc. ¿Se acuerdan que platicamos, que dijimos que cuando el sol, cuando Tlaloc nos mandaba el agua, lo que hacía era cerrar el cielo con las nubes y después esas iban a servir de malla para que nos cayeran gotitas? Pero en este caso, el cielo se abre y se nos da completito el bien. Aquí vemos el bien y se nos da completo. Y ese bien no nos mata. El cielo se abre, todas las nubes que están alrededor, y ese cielo abierto, que atrás estaría Tlaloc, nos está dando todo el bien y no nos mata. Siguiente. El manto es verde jade. El manto significa el paraíso, el cielo. Ella viene del cielo. El vestido, que es cafecito claro, es la tierra. Todo lo que es verde jade es el cielo, todo lo que es cafecito es tierra. Entonces, muchas gentes dicen, es que ¿por qué es medio verde azuloso? Si ustedes se fijan, la siguiente vez que vayan a la villa, se van a encontrar que el manto no es azul. Una cosa es que tenga estrellas, pero el manto es verde, porque significa el cielo, todo lo que viene del cielo y que es divino y que es color jade. Siguiente.
el vestido, que es cafecito, significa la tierra. Y la gente ve como si fueran florecitas. Sí existen unas florecitas alrededor del cerro. Si ustedes se dan cuenta arriba, ese es el glifo del Tepeyac en los códices indígenas. Y abajo es el mismo glifo, pero lleno de flores. Ese significa el Tepeyac está con flores. Y fíjense de dónde sale el río que va a dar al Tepeyac. El río sale del cielo, exactamente. Si ustedes se van a toda la imagen, todas las flores nacen, que es un río de agua, que sale del cielo y va hacia el Tepeyac. Y todo el Tepeyac está florido. Ahorita no vamos a tener tiempo de hablar de otros datos. Toda la historia de cómo el ayate fue impregnado, pues es el milagro de las flores, que también está relacionado. Y a la hora de que la Virgen se aparece a Juan Diego en sus apariciones, él oía cantos y todo alrededor de donde estaba la Virgen estaba lleno de flores. Era una forma en que se le decía a los indígenas, de donde viene la Virgen, viene de donde son los cantos y las flores y el agua. Ella viene del cielo. Siguiente. Otra cosa importante que es la actitud de orar. La Virgen, independientemente que es la madre, está en actitud de orar. O sea que el que es el Dios es el más importante. ¿Se acuerdan que también en una de las primeras, esa es toda otra conferencia acerca de las palabras indígenas, de cómo habla la Virgen a Juan Diego? Ella se presenta a Juan Diego en náhuatl como la madre del verdadero Dios por quien se vive. ¿Se acuerdan que hace ratito platicamos del único Dios que llegó a conocer que existía Nezahualcóyotl? Y era el verdadero Dios por quien se vive. Bueno, pues la Virgen se presenta en náhuatl como la madre del verdadero Dios por quien se vive, que era un Dios que ellos sí conocían. Además, la Virgen, que está en actitud de orar, está en orar porque ella es madre de un ser superior. ¿Y quién es ese ser superior? Ella trae el signo de la familia en un collar, que es la cruz. Ella es de la familia del Señor de la Cruz y tiene esa crucecita como si fuera un collar o como si fuera un necklace en el cuello. Siguiente. Una más. Abajo del cíngulo, en el mero centro, está una flor, y es la única, es una flor que se llama el quincunce, porque tiene los 4 pétalos y el centro. Eso significaba para los indígenas el centro del universo. Ahí estaba todo. Ahí estaba Quetzalcóatl, ahí estaba el verdadero Dios por quien se vive. Es una especie de norte, sur, este, oeste y el cenit. Es el mero centro de todo. Bueno, pues ese está exactamente en el vientre de la Virgen. Todas las demás estrellas son distintas. Esa es única y significa que ella trae en cinta al Rey del Universo. La Virgen de Guadalupe es una virgen que está encinta, va a tener un hijo. El mismo cíngulo que está en la parte alta no está en la cintura, sino está un poco más arriba, significa que es una virgen embarazada. Y se presenta como la madre del verdadero Dios por quien se vive. Siguiente. Ahora, ya para terminar el problema cósmico que ellos decían, ¿y ahora qué va a pasar? Ya nuestros dioses nos mintieron, ya ellos siguen saliendo. Y lo que les está diciendo la Virgen es,
tranquilos, yo y el verdadero Dios por quien se vive, tengo en equilibrio al cosmos, ya no sufran más, su sol no va a morir, su sol está y yo lo tengo a las espaldas, quiere decir que yo soy más que el sol. Pero ahí está, su Dios ahí está, y su Dios, estrellas, ahí están, y la luna ahí está, pero yo los tengo, vamos a decir, en equilibrio, porque yo le doy la espalda al sol, por lo tanto yo soy superior a Huitzilopochtli o a Quetzalcóatl. Además, yo piso a la luna, yo ya la vencí. Yo piso a la luna y está, también la tengo tranquila. Y además me pongo el manto de las estrellas. Quiere decir que también ya vencí a las estrellas. Yo estoy en equilibrio cósmico con todo lo que ustedes dudaron. Y ya no tienen que hacer más sacrificios porque su sol ya está tranquilo al lado de la luna y al lado de las estrellas. Yo tengo el equilibrio cósmico todo. Siguiente. La mujer puede ser una mujer, vamos a decir, indígena, porque es morena, pero también puede ser una mujer israelita. Tiene tez morena, en Israel también tienen tez morena. El símbolo del embarazo es un dato también que lo usan las embarazadas en Israel. No trae un guarachito, sino trae sandalias de lino, que también es un dato de Israel. Y el peinado también, a la hora de que en Israel, por tanto calor, los locales usaban ese tipo de mantos. Entonces, y si prácticamente esta es una fotografía de la Virgen, podemos creer que es una foto de tal cual es la Virgen y que lógicamente al ser morena, pues tenía una relación directa con el color de la piel de los indígenas. Bueno, y por último, una más. Es una más. Ya habíamos dicho que el manto es el cielo y la túnica es la tierra. Y existe más simbología, pero ya ahorita para la plática ya es más que suficiente. Pero existe mucha más simbología en los pliegues, en la forma en que no es un angelito, no es un querubín, es un indígena el que está ahí, las alas de colores, o sea, hay muchas otras cosas en la imagen que se han estudiado, pero insisto, aquí se trataba más bien de lo más, vamos a decir, grande, lo más importante de que era el equilibrio cósmico. Y una vez que la Virgen les transmitió esto a los indígenas, es cuando los indígenas se empezaron a convertir por miles y los misioneros ni sabían por qué. Porque la que realmente hizo la evangelización fue la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe es el inicio de México. Los que llegaron fueron castellanos, los que estaban en México eran indígenas de todos los distintos pueblos y México se empezó a integrar a partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Este país primero de criollos y luego de mestizos, y que actualmente es de mestizos, es México, que no somos ni españoles ni indígenas, sino somos una unión de un nuevo pueblo que empezó a nacer a partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Pues esa es toda la plática. Estas ya son otros datos, nada más es un dato curioso. En 1571, exactamente 40 años después de la aparición, en la batalla de Lepanto, esta imagen de Guadalupe estuvo en la nave del almirante Juan Andrés Doria,
en la batalla de Lepanto. Y fíjense cómo es una copia de la Virgen de Guadalupe y tiene todo. Muchas gentes han dicho de que es que le pusieron en tal época esto y luego le pusieron esto otro. Pues miren, 40 años después de la aparición, aquí ven exactamente la pintura que se hizo y que actualmente está en Aveto, Italia, y tiene toda la simbología completita. Entonces, los que dicen que le ha sido adicionada no checa con las investigaciones históricas de pinturas muy antiguas. ¿Una más? Juan Diego, también aquí, desde 1548 que muere Juan Diego, se encuentran unos códices muy antiguos en piel de venado, y ahí es 1548. Fíjense otra vez en la imagen de la Virgen, está completa. Y ese fue exactamente 17 años después de la aparición. Y no hay ninguna adición, está todo lo que tiene la imagen. La siguiente. Y pues esta es a mí me gusta porque no, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues pintaron a la Virgen y nos las dejaron en la tierra. Eso es para los que lo quieran creer. Y a mí se me hace una cosa muy, muy interesante. Bueno, con esto se termina la plática, si es que existe alguna duda. Sí. Muchas gracias, la verdad que la explicación es fantástica y mucho por estudiar, como bien dices. Julián, si nos puedes hacer el favor de darnos las preguntas que tenemos en el chat para que nos hiciera favor el ingeniero Montalvo de comentarnos al respecto, por favor. Sí, sí, claro, claro, Pati. Bueno, la verdad es que a resumen, una gran plática, una gran información histórica y lo llevaste desde la época indígena hasta la Nueva España y obviamente hasta hoy, porque somos de donde somos. Y lo que realmente es una gran ventaja o una gran oportunidad que debemos de admirar es que tenemos de verdad un templo, una basílica, un lugar religioso de mucha importancia en el mundo y que tenemos una gran historia, ¿no? Con mitos, con realidades, con versiones. Como decías, Juan Antonio, de verdad, muchos libros se han escrito. Entonces, de verdad es que hay orígenes, muchas deidades en la época prehispánica, que también tienen totalmente el sentido. Siempre hay una adoración, siempre se venera a alguien de verdad desde nuestra cultura, de nuestros antepasados. Y quiero dejar aquí algunos comentarios y preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, dice Sara Jiménez nos pregunta, ¿dónde hay una definición real de dónde vino la Virgen o se concibe como una aparición divina? Parecería que viene de los españoles. ¿Esa es la pregunta? Sí. Bueno, no viene de los españoles, es totalmente de México, como ya lo explicamos en la plática, y es una aparición de la Virgen, o sea, no es una pintura, es una aparición. Bueno, para sacar esto como una respuesta más amplia, pues hombre, creo que hablé de eso en toda la plática, y pues habría que estudiar todas las cosas históricas desde las apariciones de la Virgen desde el origen. Pero ¿cómo la podemos catalogar? Como el hecho guadalupano, que no lo inventaron los españoles, no tenían la capacidad los españoles de inventar todo lo que acabamos de decir. Y todo lo que acabamos de decir, lo único que es que está fundamentado prácticamente a finales del siglo pasado.
1960, 1970, donde esto se empieza a entender desde el punto de vista indígena. O sea, no, es imposible que algún español haya podido inventar todo esto. Okay. Aquí Juan Antonio vendría a concretar o a preguntar el nombre, ¿no? El nombre de Guadalupe. Al final creo que lo dan los mismos españoles, ¿no? Pero el nombre de Guadalupe viene de la historia de las apariciones. La Virgen se aparece 5 veces a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Y durante la tercera y la cuarta aparición, que ahorita tampoco vamos a entrar a esos detalles, se le aparece a su tío, al tío de Juan Diego, Juan Bernardino, que estaba delirando de muerte. La Virgen, entre la tercera y la cuarta aparición, se le aparece, además de a Juan Diego, a Juan Bernardino, y a él se le presenta ella como la Virgen de Guadalupe en náhuatl. Y de ahí salió, a la hora que oyeron las declaraciones de Juan Bernardino, que quedó curado, y de Juan Diego, los españoles dijeron, pues es Guadalupe. Pero sí, de hecho, hay un nombre en náhuatl, ¿no? En náhuatl. Guadalupe o algo así. Y de ahí viene hay como 3 versiones de palabras náhuatls que significan o que se parecen mucho a Guadalupe. Una de ellas, que es la más verosímil, está con Juan Bernardino, el tío de Juan Diego. De ahí lo toman principalmente y hay 3 versiones. ¿Por qué? Tenemos otra pregunta de Josefina Rodríguez. ¿Por qué son 2 formas de llamarle Virgen de Guadalupe y Virgen María? O sea, a ver si... Bueno, la Virgen María es la Madre de Dios, es una y es la única. Y tiene muchas distintas, vamos a decir, se me fue la palabra, muchas distintas denominaciones. La Virgen del Pilar es la Virgen, pero en la zona tal, allá en España. La Virgen de Guadalupe es la misma, pero aquí en México. La de Lourdes es la misma, pero que se apareció en Francia. La de Fátima es la misma, pero se apareció en Fátima, en Portugal. Entonces, es la misma Virgen, simplemente con los distintos nombres de dónde se apareció en los distintos países. Solo hay una, es la Virgen María. Solo hay una, la Madre de Cristo. Pero al aparecerse en distintos países, toma distintos nombres la misma Madre de Dios, la misma Virgen María. De hecho, hay que recordar que la Virgen de Guadalupe es la emperatriz de las Américas, ¿no? Entonces, precisamente en la Basílica de Guadalupe se encuentra el museo donde se encuentran todas las vírgenes de diferentes países que representan, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe es la emperatriz de las Américas, ¿no? Que por cierto están las banderas que acobija precisamente a nivel Latinoamérica, ¿no? También está por allí a nivel España. Felicitaciones, una explicación muy clara, un tema muy especial e interesante. Josefina, también un acervo histórico. Felicidades. Y bueno, por aquí, igual, Elías Salas también nos dice gracias por tan clara y abundante información que enriquece tanto la comprensión de nuestra identidad. Y bueno, estos serían los comentarios y preguntas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Y bueno, también queremos darle esta constancia con muchísimo gusto, de verdad. Felicitarlo, Juan Antonio, por participar en esta Semana Cultural de AMAP Ciudad de México, una asociación que integra
que vincula a la industria turística por parte también de los agentes de viajes, turoperadores, receptivos. En todos sus segmentos las agencias de viajes y trabajan de la mano con hoteles, restaurantes, atractivos turísticos, guías, transportistas, parques, artesanías, y bueno, es toda una cadena, ¿no? Y nos da mucho gusto tenerte aquí. Así que quiero reconocer al ingeniero Juan Montalvo por su participación en la ponencia Mensaje indígena en la imagen de la Virgen de Guadalupe en el marco del 6º Programa Cultural AMAP Ciudad de México, que se lleva a cabo de manera virtual este jueves 3 de diciembre del 2020, vinculando a la industria turística contigo. Muchísimas gracias, y aquí a nombre de nuestra vicepresidente, también Pati Jiménez, de Cultura y Artes, ¿verdad? Un servidor, y también a nombre de todos los asociados que están por aquí, los invitados especiales que también se encuentran, muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Sí. Gracias, Juan. Como siempre, muy agradecida con esta plática, la verdad muy interesante, muy completa, y nos invitas a estudiar y a conocer más de nuestra cultura y sobre todo de esta Virgen, que finalmente México es guadalupano, y esta plática por eso buscamos darla en este mes de diciembre, porque es el mes de la Virgen de Guadalupe. Honrada con tu presencia, con que nos hayas dado esta plática, y ojalá más adelante nos dieras alguna otra plática de las que comentaste que complementan esta que hoy acabas de dar. ¿A un restaurante? Gracias, muy amables. Pues, ¿A un restaurante? gracias y un abrazo, Juan. Felicidades. Buenas noches y muchas gracias a todos. La Saludos. semana Gracias, buenas noches. Vamos a tener la plática de Teotihuacán que nos impartirá la doctora, antropóloga e investigadora de la UNAM, de la Ciudad Universitaria, la doctora Linda Manzanillo. Los esperamos por aquí dentro de 8 días, que segura estoy que va a complementar en parte con esta plática, y ella es una persona muy conocedora de todo lo que es Teotihuacán. Así que nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.